Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios les bendiga, hermano Marvis, Gloria a Dios. hermana Michelle, y así los presentes. Va, Dios los bendiga. Así también Dios bendiga a cada uno de los que nos están viendo por estas redes sociales. Que Dios en su misericordia nos ha dado un año más de vida. Hemos podido despedir al año 2019 con una gran unción de Dios, ¿verdad? Una gran maravilla que Dios lo guardó en estos 365 días del año, ¿verdad? Donde usted y yo en este momento estamos dando gracias a Dios, ¿verdad? Porque muchos en estos momentos, ¿verdad? Es doloroso y pues Dios que los guarde, porque muchos pues están velando un familiar o acaban de enterrar un familiar. Y qué difícil, ¿verdad? Pero por eso hay que estar orando a Dios para fortalecer a todo aquel familiar, a todo aquel amigo que ha perdido un ser querido, para que Él venga y refugiarse, ¿verdad? Que no hay otro lugar mejor que refugiarse en los brazos del Señor, ¿verdad? Él es el único el cual pues nos da fortaleza y nos da sabiduría para poder salir hacia adelante y saber qué es lo que vamos a poder hacer cuando un ser querido los hace falta. Amén. Amén. Dios, amén. Yo le pido en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que día con día nosotros estamos tratando de llevar esta palabra, ¿verdad? Dándole gracias a Dios por un miércoles más, Amén. Gloria a Dios. un primer miércoles del año, Gloria a Dios. en el Amén. cual pues usted y yo estamos agradecidos, ¿verdad? Y espero de que usted esté pendiente de este programa siempre, para que le podamos dar lo que es siempre continuación y un aprendizaje, porque la palabra de Dios es tan clara y maravillosa, porque siempre en este programa está claro que dice escudriñar las escrituras, que es palabra de Dios. Gloria a Es Dios, amén. el nombre de nuestro programa que el Señor los ha regalado. Amén. Así es que lo vamos a irlos al libro de Josué, como siempre lo hemos hecho. Gloria a Dios. Amén. Josué 1:8, ¿verdad? Acuérdese que estas son promesas del Señor, son como algo que usted y yo tenemos que tener siempre. Es una orden que el Señor los está dando. Amén. Para que continuemos en estos días peligrosos, en estos días malos. ¿Y por qué días malos y peligrosos? No porque es 31 de diciembre, porque pasó estos días de fiesta. Para el mundo, para nosotros los días son iguales, pero nosotros estaremos en fiesta el día que estemos en los reinos de los cielos. Fiesta tenemos en la tierra cuando hay un humano, un ser querido, familiar o amigo de amistad, lo que sea, viene y le entrega su corazón al Señor. Ahí Amén. nosotros tenemos fiestas. Gloria a Amén. Dios, amén. Así es que la fiesta de nosotros es tirar el evangelio, seguir hablando de la palabra de Dios, predicándole la palabra del Señor. Así es que la fiesta de nosotros todavía no está. Cuando el Señor venga por su pueblo, ahí sí vamos a tener 7 años de boda. No va a ser un día. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Así que lo vamos a ir. Josué 1:8. La bendita palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Nunca sea parte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué lindo y maravilloso es el Señor, ¿verdad? Así es que Dios bendiga a toda la congregación, ¿verdad? Que el Señor los ha puesto, y esperamos de que estén gozosos con el Señor, contentos por lo que hasta el día de hoy los ha regalado, ¿verdad? Amén, hermano Marvis, Amén. hermana Así Michelle, es. ¿verdad? Que tenemos que estar felices por lo que hemos podido lograr hasta este Amén. momento. Aleluya. Ahora la meta de nosotros sería rescatar almas para el Señor. Gloria a Dios. Amén. Así es. Necesitamos tener metas, visiones, propósitos para el Señor, no para lo que vamos a hacer terrenal aquí, para que pelee la familia, no. Eso es para lo celestial. Gloria a Amén. Dios, amén. Sé que lo vamos a ir en palabras de oración para que esta palabra que sea de mucha bendición
a cada uno de nosotros, ¿verdad? En su corazón. Disponga su corazón, hable con Dios. No es una casualidad de que usted está deteniéndose un momento para ver este video donde cual se le está hablando palabra de Dios. Ore con nosotros y que esta palabra sea de mucha bendición. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Gracias, Dios mío, por un día más, un año más de vida, Padre. Un año más que tú, Señor, nos has regalado un inicio. Padre, hemos pedido, Señor, despedir este año, ese año, Señor, maravilloso, 2019, Padre. Gracias por todo el aprendizaje, gracias por todo, Señor, lo que pudimos vivir, Padre. Estoy agradecido contigo, Señor, porque todo lo que he vivido, Señor, lo he agarrado como aprendizaje, lo he agarrado, Señor, como un año, Señor, en el cual yo debo de tener siempre pendiente todo lo bueno y lo malo, Padre. Gracias, Dios mío, porque has permitido, Señor, que mi familia, Señor, esté con bien, Padre. Gracias por mi familia, Dios mío. Bendice a cada uno de ellos, Padre. A mis hijas, Señor, a mi esposa, Señor amado. En el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Padre. Bendito tú eres, Señor. Así también te pongo en tus manos, Señor, la vida de mi padre y mi madre, Señor. Bendícelos grandemente, Señor amado. Y si tú quieres, Padre, sánalos, Dios mío. En el nombre de Jesús, Padre, te ponemos en tus manos, Señor, todos aquellos, Padre, de que están, Señor, en este momento, Padre, velando, Señor, a un familiar, Padre. Ayúdalos, guárdalos y dale fortaleza, Padre, a seguir hacia adelante, Señor, porque sabemos que tu camino, Señor, aún no acaba. Tu camino, Señor, continúa para que vengamos todos a un arrepentimiento, Padre, profundo, Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor, te pido, Padre amado, que seas tú, Señor, ayudándolos, Padre. Bendito tú eres, Padre. Oh, Dios mío. Ahora seas tú, Padre amado, sanando a todo aquel que necesita, Padre, tocando allí, Señor, a todos aquellos que están en una cama, Señor, en un hospital, Padre. Cúralos, Señor, guárdalos, bendícelos, Señor, y que seas tú, Señor, sanando, Señor, su alma, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Ayúdalos, Padre, bendícelos, Señor, guarda a cada uno de nosotros y que seas tú, Señor, dándolos fortaleza, Padre, para que tu palabra, Señor, día con día vaya, Señor, fluyendo más y más, Padre, para que tu palabra, Señor, se vaya extendiendo día con día, Dios mío. Ayúdalos, Señor, a que tu programa, Padre, a que esos cultos maravillosos, Señor, seas tú siempre, Señor amado, guiándolos, Dios. En el nombre de Jesús te lo ruego, Padre. Bendícelos, Padre. Ayúdalos y capacítalos. Habla, Padre amado, a través de cada uno de nosotros, Padre, para que esta enseñanza sea de bendición, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, estamos en tus manos, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor, y amén. Gloria sea su nombre. Gracias, amados hermanos. Así que sigamos hacia adelante y dispongamos, ¿verdad?, de nuestro corazón, ¿verdad?, de nuestro tiempo, de todo lo que tengamos para el Señor, que sea lo mejor. Y en este momento lo mejor es estudiar la palabra del Señor. Amén. Así que el tiempo es con la hermana. Queda con nosotros, hermana Michelle. Dios les bendiga. Amén. Muy agradecida por estar un miércoles más y que el Señor nos ha permitido un año más, ¿verdad? Por la gracia y la misericordia del Señor, aquí estamos todavía sirviéndole en su palabra. Vámonos a segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Gloria a Dios, aleluya. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Amén. Y la palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. Amén. Si en este lapso de tiempo tenemos alguna pregunta, alguna duda, usted puede llamar al número 571-259-1611. Vamos a volver a repetir el número de teléfono. Es 571-259-1611. Ese es el número de teléfono donde usted puede llamar. O si no, puede también mandar un mensaje de texto. Y Dios les bendiga y nuestro hermano sigue con el tiempo. Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga en esta preciosa noche. Dios les bendiga a hermano Javier, a hermano Michelle y a cada uno de los presentes, ¿verdad? Y a ustedes que nos están sintonizando en esta noche. Estamos agradecidos con Dios
por la oportunidad que nos da de haber terminado este año 2019 y empezar este 2020. Yo espero que Dios derrame muchas bendiciones en sus hogares y que sea Dios el centro de nuestra vida, que Él sea el guía de cada paso, de cada día que nosotros demos en esta tierra. No sabemos si lo vamos a terminar este año, pero sí queremos estar en las manos del Señor siempre y que sea Dios nuestra guía, que sea Dios siempre nuestra fortaleza en medio de la tribulación y de todo lo que hay. Dios bendiga a mi hermano Alex, que no pudo estar con nosotros, a hermana Noemí y a toda la congregación. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Y así a cada uno de los que están en esta noche sintonizándonos, esperando que sea Dios el que hable a sus vidas y a nuestras vidas, ¿verdad? Porque necesitamos oír de ese pan divino, de que Dios nos alimente con su Espíritu Santo por medio del pan espiritual. Así es de que en esta noche vamos a dar inicio a un tema nuevo y ese tema le hemos titulado La historia se repite. ¿Por qué nosotros estamos hablando de que la historia se repite? Porque el Señor anunció antes en su palabra y nos dijo que iban a haber señales, iba a haber muchas situaciones parecidas a los ejemplos que Él nos dejó en la Biblia, de antes de que sucediera un desastre y el desastre final de la humanidad. El Señor dijo que antes de eso iba a suceder algo. Entonces el Señor nos puso ejemplos con unos grandes hombres de Dios, hermano Javier, como lo fue Noé, como lo fue Lot, ¿verdad? En Sodoma y Gomorra. Y en esta noche vamos a hablar de eso. Por eso el título de este programa, de este tema nuevo es La historia se repite. Y al decir la historia se repite, vamos a tratar de ejemplificar nosotros por medio de la Biblia, no por nuestras palabras o nuestra forma de pensar, lo que Dios nos dejó para que nosotros nos preparemos y que nos demos cuenta de que en la Biblia ya sucedió por medio de la historia acontecimientos parecidos para el gran acontecimiento final que todos nosotros estamos esperando. Y si no nos estamos preparando, hoy es el día para empezar a prepararnos. Recuérdese, si la gracia y misericordia de Dios nos guardó en el 2019, en este 2020 Él quiere que nosotros nos agarremos de Él, porque cada día y en este año vienen muchas profecías por cumplirse. Y puede ser que venga la muerte, puede ser que el Señor tome la decisión de venir ya a esta tierra. Pero la pregunta es, ¿estamos preparados? Si la historia se repite, ¿estamos preparados para nosotros vivir todo lo que vivieron? Hermana Michelle, imagínate todo lo que vivieron en las ciudades de Sodoma y Gomorra, pero no quisieron oír la voz de Dios. Hermano Javier, imagínense en el tiempo de Noé, no quisieron escuchar a Noé, que él les mencionaba que iba a pasar algo. En este tiempo mucha gente, quizás usted se detuvo acá para escuchar lo que Dios está hablando, y quizás si usted endurece su corazón no va a creer a lo que estamos hablando, porque se le ha predicado muchas veces, y no solo nosotros lo hemos dicho, sino en todas partes del mundo se está predicando este evangelio. Así es de que vamos a hablar conforme a la palabra, qué fue lo que sucedió y cómo se va a repetir esa historia en nuestro tiempo. Quizás lo vamos a ver, quizás no lo vamos a ver, porque puede llegar la muerte, pero el Señor quiere que nosotros, vivos o muertos, estemos preparados. Amén. Entonces vamos a iniciar este estudio y vamos a hablar sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero un punto importante, si usted está escuchando, no solamente la Biblia menciona a Sodoma y Gomorra, la Biblia menciona que eran 5 las ciudades que iban a ser destruidas, pero el Señor tuvo misericordia y fueron destruidas 4 ciudades. Quizás para ustedes algo nuevo y dirá, bueno, van a decir alguna mentira, pero nosotros hoy queremos compartir conforme a la Biblia, que es la palabra de Dios. La hermana lo decía en 2 Timoteo 3, 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruirnos, para capacitarnos y que podamos aprender. Entonces por eso es que estamos nosotros compartiendo lo que el Señor nos ha regalado. Entonces la historia se repite, veamos por qué. Hermana Michelle nos va a hacer el favor de leer, y si su Biblia es católica o evangélica, por favor vaya con nosotros a la primera cita bíblica, y eso se encuentra en San Lucas capítulo 17, versículo 26 al 30. Una vez más, si su Biblia es católica o es evangélica, por favor vaya con nosotros. Es una cita que quizás la he escuchado muchas veces, pero en esta noche vamos a aprender de otras citas bíblicas que van a reforzarnos para comprender mejor esta cita, que esta es la base de este estudio. Recuerde, la historia se repite. San Lucas capítulo 17, versículo 26 al 30. La hermana va a estar leyendo y luego le doy el tiempo a mi hermano Javier, que él va a hablar un poco sobre esto. Por favor, hermana Michelle. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban.
Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Amén. Gloria a Dios. Hermano Javier tiene la palabra. Amén, gracias hermano. No, la verdad que sí, que qué tremendo, ¿verdad? Yo creo que más que claro nos habla la Biblia, cómo estamos viviendo hoy día, Amén. ¿verdad? Días terribles, días pésimos, días como los que fueron, menciona ahí la Biblia Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Los que fueron como días, lo que fueron los días de Noé, ¿verdad? No creía la gente. Predicándole, Noé pasó 120 años, donde Noé pasó predicándole y haciendo la barca, ¿verdad? Para poder ofrecerles la salvación de que Dios estaba allí en lo que él estaba construyendo, y él predicaba la palabra de Dios. Amén. ¿Verdad? Por eso mire en Génesis 10:1, en el nombre de Dios, me lo lee por favor, hermana Michelle. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Ellos fueron los que nacieron después del diluvio. Está clarito. Estos también, cada uno de ellos fueron de los que, de cada una de la generación de ellos fue de los que partícipes de lo que sucedió en cada una de estas cuatro, porque se menciona, la Biblia menciona solo Sodoma y Gomorra, sabemos mencionar, pero la Biblia menciona más: Sodoma, Gomorra, Admah, Zeboim y Zoar. Zoar fue la única de las cuatro que se salvaron. Perdón, de las cinco que se salvaron, solo una se salvó. Sodoma, Gomorra, Admah y Zeboim fueron las que destruyó el Señor. No solo Sodoma y Gomorra, pero muchos solo predican o se menciona lo que es solo Sodoma y Gomorra. Y Zoar fue la única ciudad de las cinco que se salvó. Amén. El tiempo es con el hermano. Gloria a Dios, amén, hermano. Qué tremenda la palabra, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos conocimiento de que el pecado fue tan extremo en lo que es Sodoma y Gomorra. Pero en realidad Sodoma y Gomorra se menciona más que todo porque eran las ciudades más grandes. La Biblia menciona que había unos grandes llanos, y esos llanos, toda la gente que vivía era gente que cometía muchas faltas delante de los ojos del Señor. Entonces el Señor vino y tomó la decisión de destruirlas, pero antes de eso Dios permitía que se llevara un mensaje de salvación. Entonces aquí estamos viendo el tema. El título es La historia se repite. ¿Por qué estamos nosotros hablando de que la historia se repite? Porque el doctor Lucas, en este caso uno de los evangelios del Nuevo Testamento, que fue la primera cita que nuestra hermana leyó, allí nos dice, ¿verdad?, que como los días de Noé así estarán. Como los días de Noé así estarán. Cuando fue dicha esta palabra, se habló en el pasado. Pero hoy nosotros, escuché bien, porque ahí dice, habló en el pasado lo que iba a suceder en el futuro. Entonces ese futuro es hoy que nosotros estamos viviendo. Y nuevamente voy a compartir lo que dice en Lucas, y luego vamos a lo que mi hermano Javier estuvo diciendo. Voy a hablar un poquito también de lo que él habló. Y dice así, ¿verdad? En San Lucas capítulo 17, versículo 26. Una vez más, si su Biblia es católica, lean lo que es la misma palabra y usted va a ver que no estamos mintiendo con lo que estamos hablando. Y dice, como fue en los días de Noé, nos está asegurando Dios que así como fue en Noé, con Noé. Y el hermano explicaba, ¿verdad?, que él pasó predicando 120 años, pero no entendieron. Entonces dice acá, como fue en los días de Noé, así también será. Nos está hablando de un tiempo futuro, que hoy es ese futuro. En los días del Hijo del Hombre, se habla del movimiento del tiempo de Jesús cuando estuvo en la tierra, y desde el tiempo que Jesucristo vino hasta nuestros días, se sigue viviendo como en el tiempo de Sodoma, Gomorra, Zoar, Nínive, ciudades de pecado. Y hoy lo estamos corroborando. ¿Qué era lo que hacían en este caso en el tiempo de Noé? Versículo 27 dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, pero no entendían, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos.
¿Será que no tuvieron tiempo suficiente? Durante 120 años tuvo la oportunidad todo aquel hombre y mujer que vivió, porque se reían de Noé. Él pasó predicando el tiempo que se tardó para construir el arca. 120 años pasó cortando árboles, tallando la madera, calafateando, en este caso poniéndole brea por fuera y por dentro para que no se entrara el agua. No había llovido. En nuestro tiempo la gente dice que el Señor es amor, pero la Biblia dice que también es fuego consumidor y que va a llegar el momento en que el Señor toma la decisión porque la maldad, el pecado, se va a multiplicar. Entonces el Señor, para que no se pierdan los pocos que se están esforzando, va a traer juicio. Ahora, pusimos el primer ejemplo que es Noé, ahora vamos al segundo ejemplo. Y dice acá el versículo 28, asimismo, o sea, de la misma manera, como sucedió en los días de Lot, aquel hijo, aquel sobrino de Abraham, recuérdelo, él vivía en Sodoma y dice, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero alguien siempre, yo me imagino que Lot les hablaba también, pero no le entendían, no le creían. Y dice el 29, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. La destrucción que viene para este mundo es a todos, pero el Señor va a sacar a su remanente, va a sacar a aquel que quiera, al fiel que escuche el llamado de Dios. Y aquí nos aclara el versículo 30 que eso va a acontecer. Recuérdese que el título es La historia se repite, y dice aquí, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿En qué momento va a ser? Muy pronto, porque todas las señales el Señor las dejó. Ahora vamos a constatar, ¿qué fue lo que sucedió? Ya hablamos de Noé, todo el mundo sabe la historia de Noé, pero ahorita vamos a hablar de cómo se originó antes del diluvio o después del diluvio, qué fue lo que pasó. Cómo la maldad empezó a multiplicarse. El Señor nos pone el ejemplo de la destrucción del mundo en el tiempo de Noé. No obedecieron. ¿Qué era lo que hacían? Comían, bebían, plantaban, hacían muchas cosas desordenadas. Y no entendieron hasta que Dios le dijo, entra ya, y metió a todos los animales. Y sabemos qué pasó. Pero hemos dicho también que quizás Noé, en el momento que empezó a llover y que la gente empezó a darse cuenta que era real todo lo que él había predicado, quizás sus familiares, tíos, primos, sobrinos, yo no sé, se arrepintieron. Y quizás llegaron a la puerta. Imagínate, hermana Michelle, llegaron todos ahí y tocaban, hey, Noé, ábrenos la puerta, ahora sí te creemos. Y yo creo que a él le dio en su corazón, lo conmovieron. Pero él no pudo hacer nada. ¿Qué tenía que hacer nada más? Oír la voz de Dios. Y dice la Biblia que el Señor, no dice que Noé, dice que Dios cerró la puerta. Y cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Hoy es tiempo y la puerta del arca de Dios está abierta. Pero en el momento que el Señor cierra la puerta, nadie más puede entrar. ¿Estamos asegurando la estadía de entrar en el arca que es Cristo? Veamos cómo surgió nuevamente la maldad después del diluvio, porque después de eso viene el ejemplo de Dios para nosotros en lo que es la ciudad de Sodoma, Gomorra, Zoar, Adma y Zeboim. Son 5 ciudades. Pero antes de eso el Señor todavía permitió, oiga bien, aparece un hombre que empezó la maldad otra vez después del diluvio, y era un familiar de Noé. Y aquí vamos a ver cómo surgió el tiempo de la destrucción de Sodoma, Gomorra, Zoar, Adma y Zeboim. Veamos cómo fue que empezó. Y aquí nos aclara la Biblia y dice en Génesis capítulo 10, versículo 1, que fue lo que el hermano estuvo leyendo con la hermana Michelle. Dice, estas son las generaciones. Cuando hablamos de una generación dura 50 años. Y está diciendo, estas son las generaciones. O sea, muchísimos años se multiplicaron después la gente, que en este caso son los descendientes de Noé. Y aquí lo aclara. Estas son las generaciones de los hijos de Noé. Sem, Can y Jafet, que son los 3 hijos, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Cada uno de ellos tuvieron su familia. La Biblia dice que entraron ellos 3, sus 3 esposas, la esposa de Noé y Noé. En total eran 8. De 8 personas se pobló el mundo otra vez. Y se llenó hasta la cantidad que hoy tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Lo que queremos saber es cómo empezó el pecado. Con quiénes empezó y quiénes fueron los que siguieron, para llegar al extremo de lo que hoy estamos viviendo, para llegar al extremo de que Dios se arrepintió de haber creado y haber permitido que estas ciudades existieran, porque Él se arrepintió y dice que llegó hasta la presencia de Dios a los cielos el pecado de Sodoma, de Gomorra, de Zoar, de Adma y de Zeboim. Entonces cuando el Señor vio que la maldad era mucha, tomó la decisión de destruirlas, pero Él vio quién era justo dentro de las ciudades y solamente sacó a los justos que habían en esas 5 ciudades.
Veamos entonces quién es el que inicia nuevamente con toda la maldad y la destrucción que hasta el día de hoy se ha corrompido el mundo. Y en este caso vamos a un hombre poderoso que la Biblia menciona, y usted va a saber por qué es un hombre que se menciona que fue terrible. Hermana Michelle nos hace el favor de leer el versículo 8. Estamos en Génesis capítulo 10, versículo 8. Por favor, hermana. Y Cus engendró a Nimrod, Amén. quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Amén. Gloria a Dios. ¿De qué estamos hablando acá? Estamos hablando del primer hombre poderoso, y él se creía autosuficiente, él se creía como un Dios. Estamos hablando de un hombre que participó en la construcción, escuche bien, de la Torre de Babel. La Torre de Babel fue creada por las intenciones y malos pensamientos de este hombre. Él fue el líder que el enemigo utilizó después de haber metido la cizaña con Adán y con Eva. Ahora aparece Nimrod, y Nimrod es el creador, oiga bien, de la Torre de Babel. Él se creía un Dios y quiso tomar el atributo de un Dios y pidió que construyeran un edificio que llegara hasta el cielo. Y él decía que tenía que estar en lo más alto del cielo porque él era un Dios. Entonces cuando el Señor vio todo esto, si usted sigue leyendo, estoy parafraseando yo lo que es el capítulo 10. Cuando el Señor vio esto, dice Nimrod, vamos a hacerla. Y el Señor dice, nadie va a impedir que estos hombres desistan de lo que están haciendo. Entonces cuando dice el Señor, nadie los puede impedir, nadie los va a hacer cambiar, les dijo. Imagínense, hermano, ya el Señor conocía el corazón de cada uno de ellos, y les dijeran lo que les dijeran, ellos no iban a desistir, ellos iban a hacer la construcción. Entonces el Señor dice, tomó la decisión de destruirlos. Cayó la torre, no murieron, pero confundió la forma de hablar. Había un solo idioma en el mundo, y ese idioma se desintegró para todas las lenguas. Recuérdese que en el orden de la ciencia dice que primero es un dialecto, después de ser dialecto que un grupo pequeño habla, una forma de expresión, viene y se convierte en lengua. Y después la Biblia menciona que aquí fueron lenguas. Se confundieron y aparecieron las lenguas del mundo. Y después de ser lenguas, un grupo ya más numeroso del dialecto, crece ese grupo y ya se convierte en un idioma. Entonces, ¿cómo se origina un idioma? Primero es dialecto, después se convierte en lengua. Y la Biblia menciona que fueron confundidas acá y aparecieron las lenguas en el mundo. Y después de ser lengua, ya crece la población para hablar esa lengua y ya se convierte en un idioma. Que hoy en el mundo hay más de 200 idiomas en todo el mundo, amén. Y entre uno de ellos somos bendecidos al tener el idioma del español, ¿verdad? Que es con el cual nos podemos comunicar. Entonces, ¿de quién hablamos? De Nimrod. ¿Qué fue lo que hizo Nimrod? Veamos el versículo 11. Él, aparte de crear la torre, él creía que era un Dios. Y Dios lo bajó de su pensamiento. Porque eso es lo que hace Dios con aquel que se siente autosuficiente. Porque la gloria siempre se la tenemos que dar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Dios. Por favor, el versículo 11, hermana. Escuche lo que dice ahí. De esta tierra salió para Asiria y edificó a Nínive, Rehoboth, Cala. Escuche todo lo que estamos mencionando. Estamos hablando cómo fue que surgió la maldad y el pecado una vez más en el mundo después del diluvio. Siempre tiene que haber un origen, y por eso acá nosotros el título del tema es La historia se repite. ¿Por qué? Porque se está repitiendo exactamente todo lo que sucedió con Noé, todo lo que sucedió con Lot, y aquí nos menciona a este hombre. ¿Qué fue lo que hizo después de hacer la torre? Él viene y no fue suficiente para él. La maldad y el pecado siempre estaban en su corazón, y él se movió. Oiga, ¿dónde se movió? Que hoy nosotros conocemos estos territorios. De ahí salió para Asiria, ese país existe, y edificó Nínive. ¿Se recuerda usted cuando Dios mandó a un siervo a predicarles que se arrepintieran por el pecado que había en esas ciudades? Esas ciudades fueron fundadas por Nimrod, recuérdese. Y nos vamos a salir del tema, pero solo le hago la introducción. Nimrod, a él se le atribuye lo que es el famoso árbol de la Navidad, pero ese es un tema aparte. Un día vamos a tratar de ese tema. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? No fue suficiente con haber creado Sodoma, las ciudades, en este caso de la Torre de Babel, sino que él viene y se movió para otro lugar, pero las ciudades que fundó eran ciudades de pecado. Rehoboth, Cala, y en este caso Nínive. Y todos sabemos la historia de Nínive cuando Dios mandó a Jonás a predicarles que se arrepintieran. Esta ciudad se salvó porque se arrepintieron.
Pero acá estamos entendiendo que él no fue suficiente lo que él hizo. Él creó más ciudades. Y en esas ciudades vamos a aprender que todo lo que él fundó fueron ciudades terribles de pecado. Versículo 14. A Patrusín, a Quelujim, de donde salieron los filisteos, y Caftorim. En este tiempo son países poderosos de Irán. En este tiempo son los países que se mencionan en los filisteos, los persas. Y entonces estamos hablando de ciudades que han existido desde antes, pero que hoy los conocemos nosotros con otro nombre. Pero en realidad fueron ciudades terribles. Los orígenes de estas ciudades fueron fundadas por Nimrod. Pero ¿qué más fundó Nimrod? Y eso es lo que estamos aprendiendo. ¿Por qué Dios nos dice que la historia se repite? Porque en estas ciudades entró el pecado, la maldad, y se multiplicó hasta nuestros días. Por eso Dios tomó la decisión de destruir estas ciudades. Veamos acá el versículo 19, por favor, hermana. Y luego le dejo el tiempo a mi hermano Javier para que él mencione y usted va a escuchar lo que en esta noche estamos aprendiendo. Que no solamente fueron destruidas Sodoma y Gomorra, sino que Dios acá nos aclara que eran 5 las ciudades que estaban en su mente destruir, pero por amor y porque Lot intercedió por una de las 5, solo una se salvó de esas 5 ciudades. Y fue la más pequeña de todas. Una vez más, Génesis capítulo 10, versículo 19. Y aquí nos menciona una vez más las ciudades que fundó Nimrod y que posteriormente por la maldad y el pecado fueron destruidas. Génesis 10, 19. Por favor, hermano. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón, en dirección a Gerar, hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín, hasta Laza. Amén. Gracias, hermano. De verdad, ahora sí estamos claros, ¿verdad? Allí como lo menciona, ¿verdad? Allí el versículo Génesis 10, 19, lo menciona clarito las ciudades que fueron destruidas. Amén. Así que estamos conociendo que no solo fue Sodoma y Gomorra, sino también Adma, Seboín, las otras 2 también que fueron destruidas. ¿Y por qué fueron destruidas? Estamos sabiendo, ¿verdad? Y lo que estamos aprendiendo, que la historia se repite. Amén. La historia se repite como esos días. Que Dios estaba hablando a estas ciudades para que el hombre fuera salvo, para que pudiera escuchar palabra de Dios. Pero en ese entonces la gente se burlaba, se reía del evangelio, y mucho tiempo, así como el que estamos viviendo hoy día, también hay muchos que se burlan de nosotros, la que estamos hablando de la palabra de Dios. Muchos hoy se burlan de lo que usted y yo podemos profundizar la Biblia. Muchos se preguntan y dicen, son mentirosos, dicen esto y dicen lo otro. Pero aquí estamos nosotros, no estamos tratando de que usted